semilla de tu palabra produzca frutos abundantes de santidad y apostolado. Jesús, Maestro, camino, verdad y vida, ten piedad de nosotros. Amén. San Jerónimo bendito, pídele a Dios que a nosotros se nos prenda voluntaria ese amor tuyo tan inmenso por la Sagrada Biblia, por estudiar, amar y practicar la palabra de Dios. Bendice a todos los que en el mundo entero se dedican a dar a conocer y amar a nuestro santo. Amén. Seguimos nuestra escalada procesual a través del Evangelio de Mateo, asumiendo este Evangelio desde los 5 grandes discursos. Recordábamos el primero, Mateo 5, 6 y 7, el discurso de la montaña. Hace 8 días veíamos Mateo 10, el discurso misionero o apostólico. Y hoy llegamos, yo no sé si ustedes se acuerdan, es el primer material que les di, donde Marcos lo dibujaba como una parábola, ¿cierto? Sí. Y acá estaba el primer discurso, acá estaba el segundo, acá el cuarto, acá el quinto y acá el tercero. Y que la punta de ese vértice era precisamente este discurso de las parábolas que vamos a tocar hoy. Entonces estamos en el vértice principal del Evangelio de Mateo, el más importante de todos, la punta hacia la cual quiso el autor que convergiera toda la historia del Evangelio. Pero antes tenemos que asumir un gran problema, y es el problema de las parábolas. Es un problema tremendo, porque no podemos comenzar a hablar del discurso de las parábolas sin primero comprender o madurar un poquitico más esa definición de parábola a veces tan infantil que nos vendieron. De qué parábola era una historia que dejaba una enseñanza. Una definición de este tipo no es muy diferente a una fábula, salvo que la fábula sabemos que tiene elementos fantásticos, no reales. Que se hace con animales. Y que se hace con animales. Entonces, las parábolas, en esa definición tan inmadura que nos vendieron, nos llevan precisamente a matar la parábola, a asesinar la parábola y a no encontrarle precisamente la grandeza de las parábolas. ¿Cuál es el problema de las parábolas? Vean, lo primero que vamos a comenzar diciendo es que las parábolas parten de la realidad. Por favor, silencio, que todos esos rumores se escuchan en la grabación. Horrible. Después, las parábolas parten de la realidad. Ese es el primer punto. Podríamos entonces decir que la parábola hace una lectura de la realidad. Díganme parábolas. La del sembrador. La del sembrador, ¿qué hace uno? No va al campo asesino. Pero vamos con calma. La del sembrador. ¿Qué pasa con el sembrador? Muy probablemente Jesús durante cualquier día de caminata o los apóstoles vieron más de una ocasión un sembrador tirando semillas. Parten de la realidad. Dijeron la de la viña, también muy común, los cultivos de uvas, los viñedos, muy común en el tiempo y en la geografía de Jesús. ¿Cuál otra? La de la cizaña también juega con el tema agrícola. La de la red, hoy vamos a trabajar también. La de la perla. O sea, todas son realidades. Jesús no se inventa nada, son que se hacen lecturas de la realidad. Incluso se parte de problemas familiares. Por ahí hay una parábola de los 2 hermanos, la del hijo pródigo,
la del hombre insensato que se puso a ahorrar y a ahorrar dinero, que eso somos hoy tú y yo, que ahorramos y ahorramos dinero para dejárselo al que menos lo trabajó, y al final de cuentas ni una cosa ni la otra. Eso es lo grande de las parábolas, que son fácilmente identificables con la historia. Quizá hoy no con nuestra historia, porque no estamos, pues ya nosotros pues en el contexto de la ciudad no entramos tanto en contacto con el tema agrícola, ¿cierto? Ni con el tema pesquero, pero en su momento entiéndanme que esto era como decir, eso le puede pasar a cualquiera. Pero eso primero era lo grande de la parábola, no era un cuento, no era una historia, era una lectura de la realidad que permitía que cualquier oyente se identificara plenamente con la parábola. Pero segundo, no se quedaba simplemente en una enseñanza moral, porque para eso están las fábulas, para eso están los adagios y refranes populares. La parábola tenía un tema principal que no me voy a cansar de decirlo nunca. La iglesia hoy ya no habla de eso, cuando Jesús fue lo único de lo que vino a hablar: el reino. Yo no entiendo hoy cómo se puede explicar una parábola, cómo se puede predicar de una parábola sin siquiera mencionar el reino. Todas las parábolas están relacionadas con el reino. Todas, es que no hay ninguna. O sea, no se entiende la parábola sin el tema del reino. ¿Por qué? Porque esta realidad lo que va a llevar es a que el oyente vea que desde su cotidianidad puede entrar en la dinámica del reino. Que el pescador desde su realidad de pescador, el sembrador desde su realidad de sembrador, los hermanos que están en conflictos, que eso es el pan de cada día, desde ahí se puede emanar el reino. Eso es otra belleza de las parábolas. Segundo, tercero, perdón, es mentira que la parábola necesita una explicación. El que les diga a ustedes que la parábola necesita explicarse está matando la parábola. ¿Por qué? Porque la parábola no, porque la parábola precisamente es un recurso para simplificar un mensaje. O sea, no es posible que yo esté explicando algo y que ustedes me pregunten algo, que yo les ponga un ejemplo para intentar que ustedes entiendan mejor lo que no entendieron en principio, y que el ejemplo sea más complejo de lo que les estaba explicando. Las parábolas no necesitan explicación, por eso es que muy pocas parábolas tienen explicación, y las explicaciones que tenemos, las tenemos no porque Jesús las haya explicado, así los evangelistas pongan la explicación en boca de Jesús, más adelante lo vamos a ver, es porque la iglesia primitiva les quiso poner una explicación, pero la parábola no necesita explicación, la parábola es un ejemplo, o sea, cuando la parábola tú necesitas que te la expliquen, la mataste. Ay, pero entonces Jesús, ¿por qué dice que la gente no entendía las parábolas? Diferente, porque una cosa no es entenderla, una cosa es no entenderla y otra cosa es no querer captar el mensaje de la parábola. Como la del sembrador, yo puedo entender la parábola, aunque nos vamos a dar cuenta que la del sembrador nos la explicaron muy mal siempre, pero yo puedo entender la parábola. Volvamos al tema, la de el avariento que ahorraba y ahorraba, yo la puedo entender, pero vaya usted a entenderla y hacer la vida con el corazón. Entonces, ese es el claro. Entonces la parábola ejemplifica de manera sencilla. Profe, te voy a decir una cosita. Sí. O sea que la parábola puede que las personas entiendan superficialmente, pero luego el mensaje que quieren llegar a dar. Puede que se entienda el mensaje o no, como puede que se entienda el mensaje y no lo quieran aceptar, porque digan, esto es muy duro, Puede que se den ambos casos, el que
que no entiende o el que entiende pero no quiere O sea, se hace bobo. Se hace el bobo. Eso también. Que dice, no, esto no va conmigo. Esto no va conmigo, no. A mí el mundo, volviendo al ejemplo, a mí el mundo me catequizó, yo tengo que ahorrar, porque incluso ahora en YouTube salen ejemplos de niños de 8 años que te explican ahorrar. Y a todos tenemos que tener nuestro sagrario, nuestro sagrario en la casa. Sí, es que hoy hay más respeto para entrar a un banco que para entrar a un templo. Cuando en el banco se abre la bóveda, el banco se paraliza. Acá abren el sagrario y abren cualquier excusado. Perdónenme el ejemplo fuerte, sí. Aquí desde allá la gente viene casi en pelota a las misas. En el banco no se permite entrar con gorros, con cosas oscuras. Antes en el banco, a ti te veían con el celular en la mano, te caía el guardia. Pero ya sí lo dejo. Ya en algunos lo dejan, en algunos sí lo dejan. Hay otros que no. Que se hacen ahí dentro del banco. Ajá. Pero hay otros que permiten incluso porque tienen zona wifi, pero hay otros que todavía siguen siendo muy estrictos como antes. Para llamarse. Entonces, bueno, eso es como un poquitico el remate de las parábolas. Ustedes vean que las parábolas nos presentan entonces un problema difícil a pesar de su sencillez, y es ¿qué quiso haber dicho Jesús con esa parábola? ¿Por qué? Porque es que pasa que hoy nosotros escuchamos una parábola, pero ya no escuchamos la parábola con novedad, porque ya se nos habló tanto de las parábolas y escuchamos tanto las parábolas que ya escuchamos la parábola e inmediatamente la relacionamos con las explicaciones buenas o malas que nos hayan dado. Ya no somos capaces de escuchar las parábolas con la novedad aquella de la primera comunidad que las escuchó de boca del mismo Jesús. Y eso también pasa con los pasajes bíblicos que incluso los podemos repetir de memoria. Ya no nos impactan por novedad y eso pues acarrea consecuencias. De toda parábola tenemos que tener en cuenta dos realidades. La primera, para llegar a un correcto análisis de la parábola necesitamos dos realidades. El primero, el contexto histórico. Yo les he dicho mucho a ustedes que es casi un suicidio espiritual intentar leer la Biblia desconociendo el contexto histórico, el contexto vital que le llaman los alemanes. ¿Qué es eso? El ambiente vivo en el cual surge el texto sagrado. Y es que si yo digo una frase, muy seguramente lo que me llevó a decir esa frase fue alguna situación del grupo con el que yo estaba reunido. Pero si yo empiezo a escuchar frases sin su contexto vital, matamos y vamos quitándole la fuerza a esa frase en su contexto. Por eso es fundamental ver el contexto histórico de la parábola. ¿Por qué? Porque miren lo que dijimos primero, es una lectura de la realidad, de una realidad que no corresponde a nosotros en cuanto a cronología. Y súmele en cuanto a la cronología la distancia de la época. Y súmele la distancia sociocultural, que no es lo mismo. Pero, pues lo he escuchado, que la palabra de Dios en general, no solo las parábolas, fue escrita de una manera tan sabia que supera las diferencias de las épocas y que es intemporal, porque se puede aplicar a todos los tiempos. Eso es cierto, ¿cierto? Sí, se puede aplicar a todos los tiempos. Pero te lo voy a poner con un ejemplo. Todavía hoy hay gente que sigue pensando que más le vale a un rico, más difícil es para un rico entrar al reino de los cielos que un camello por el ojo de una aguja. Y les aseguro que hoy muchos todavía se imaginan la hija de José. Y a ustedes yo sé que les pasó. A mí me pasó. A ustedes les pasó. ¿Qué es esto? Que la palabra Jesucristo, que es la palabra encarnada, se hace carne, pero su divinidad se condiciona a las realidades de la materia. Quiere decir, Jesucristo era Dios, pero sintió dolor. ¿Por qué? Porque estaba condicionado a la materia. Jesucristo era Dios, pero sintió tristeza, lloró, dice Juan, porque estaba condicionado a la materia. De la misma manera, la palabra del Padre, la palabra eterna, la palabra,
al hacerse escritura humana, se hace esclava de la carne. Es decir, del vocabulario, del contexto, del modo de escribir, del modo de hablar, del tiempo en el que surge. Entonces, bueno, primero lo que todo hay que ver es el lugar histórico de donde surge la palabra. Se los muestro con otro ejemplo. Un hombre bajaba de Samaria a Jerusalén y fue asaltado, lo dejaron medio desnudo, pasó un levita. Si tú vas a leer la parábola y no sabes si era un levita en el tiempo de Jesús, no vas a entender. Pasó un escriba, si tú no sabes que era un escriba en tiempo de Jesús, no vas a entender. Y llegó un samaritano y se apiadó. Pero si tú no sabes cuál era la pelea grande que tenían los samaritanos con los judíos, puede que entiendas la parábola, pero no la vas a entender en su sentido más profundo. Por eso necesitamos conectar con esta realidad a través del contexto histórico. Pero la segunda es la iglesia. Ya otra es el contexto eclesial. ¿Qué quiere decir el contexto eclesial? Un poquitico lo que insinuaba Luis, y yo ya les he mostrado esto con algún ejemplo, que un texto bíblico en su periodo histórico dijo una cosa, pero hoy la iglesia hace una relectura de eso a la luz de Jesucristo, y ese texto bíblico lleva también a tender puentes a otra interpretación. Es eso, y nos vamos a dar cuenta ahorita tangibles con la parábola del sembrador. ¿Qué quiere decir? Que no solamente nos fijamos en el contexto histórico, porque si no estaríamos hablando de un libro más del pasado, sino del contexto eclesial que también es vivo. ¿Qué es el contexto eclesial? Cómo la iglesia a través de los años utilizó esta parábola para evangelizar. ¿Qué sentido le dio la iglesia a esta parábola para evangelizar? Nos podemos encontrar el caso de que esta y esta difieran un poquitico. Es normal. Porque es que puede que el contexto histórico, ya hoy los samaritanos no están peleando con los judíos, y aquí en Medellín, Colombia, ¿a quién no va a importar los samaritanos? Pero el mensaje eclesial de la misericordia sí nos incumbe. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que caer en cuenta de esto? Que hay que conocer los dos, porque es que este es el que da pie a este. Y no debemos casarnos con uno solo, porque los dos son importantes. Vamos a ver algunas características de las parábolas. Tenemos a pesar de que va, a ver, lo que voy a decir puede resultar contradictorio, pero escúchenlo bien. Las parábolas están basadas en hechos reales, ¿cierto? Pero su narrativa es fantasía, o sea, es inventada. Pero, o sea, es un invento que yo puedo abrir la puerta de mi casa y ver qué le sucedió a la persona de al lado. No es lo mismo que yo les diga acá que me invente una anécdota, como tenía el párroco pasado de inventar anécdotas, ¿cierto? Inventar anécdotas. A otro que diga, no, es que yo me encontré con un alien en el Santísimo. O sea, hay anécdotas de anécdotas. Las parábolas son así. Sí. Pero la primera característica de la parábola es que con su trama, quieren tocar a toda la persona, o sea, quieren sacudir a toda la persona, en su mente y en su corazón. Toda parábola a ti te tiene que mover. Si la parábola no te mueve, la parábola no está cumpliendo su efecto. Segundo, yo no la he escuchado. Segundo, a través de la parábola Jesús no quiere comunicar una idea abstracta. Jesús quiere comunicar una experiencia personal. A nosotros nos mató mucho esto, de ver a Jesús, aunque es la segunda persona de la Trinidad. Nadie lo va a negar que es Dios, pero pensar que Jesús no tuvo experiencia de Dios.
experiencia de Dios humana. Jesús cuando se encarna, Jesús cuando toma carne humana, como todo hombre, Jesús tiene una experiencia de Dios. Ay, pero es que él es Dios, sí, pero él desde su humanidad también tiene que hacer una experiencia de Dios. Prueba tangible de eso es en el Getsemaní. Hágase tu voluntad y no la mía. Yo no quiero, pero si usted lo quiere, me toca. Jesús tiene que ir también construyendo una experiencia de Dios. Y lo que Jesús nos cuenta a través de las parábolas es la experiencia de Dios que él ha tenido. ¿Qué experiencia de Dios ha tenido un pobre carpintero que nació llevado, que nació agobiado bajo el imperio romano, que quizá muchas veces tuvo que ver a su familia pasar precariedad por pagar altos impuestos? Un hombre esclavo del sistema. ¿Qué experiencia tuvo que haber tenido de Jesús? La de un Dios compasivo y misericordioso que 30 años después va a ir pregonando por toda la Galilea. Ahí está, nada es al azar. No es que Jesús llegó con un chip del cielo. Vamos a predicar que Dios es bondad. No. Jesús predicó que el Padre era bondad porque Él lo había experimentado en su propia carne. Si no, fuera un discurso vacío. Jesús experimenta al Padre, que es amor, que es bondad, que es misericordia y que va por los últimos. ¿Por qué? Porque Jesús fue uno de los últimos. Tercero, para que la parábola cumpla su efecto hay que lograr una intimidad entre el narrador y el que le escucha. Hay que tener una comunión entre el que me está invitando, el que me está... La parábola puede ser una evangelización chiquita. El que me está evangelizando y yo que quiero dejarme evangelizar. Si este vínculo no se establece, una historia más, un refrán más, un adagio popular más. No, establecimiento de quién. La cuarta es muy interesante. La parábola debe inquietar. La parábola debe inquietar. La parábola no puede aquietar. La parábola debe inquietar. ¿En qué sentido? En que debe llevarme a pensar, en que debe llevarme a cuestionar, en que debe llevarme a reflexionar. Algunos padres de la iglesia decían que el día que tú escuchas una cita bíblica o lees y no sientes que Dios te aporrea, ese día tú no entendiste la palabra. Léete una cita bíblica, a ver, yo soy bueno, ayer estábamos en un evento con los catecúmenos donde uno de los que estaba ahí decía, no, es que yo soy bueno, pero no, es que yo soy buena, mi esposo era el malo, pero mi esposo no quiso venir, pero es que yo soy buena. Uno dice, ¿para qué? Está dejando de ganar plata. Que usted escuche una cita bíblica y empiece, uy, esta cita bíblica es buena para mi tía, esta cita bíblica es buena para mi hija, porque a mí todo lo que escuché en la cita bíblica yo lo estoy cumpliendo. O sea, Jesucristo y yo. Jesucristo y yo. Claro. O sea que yo ya fue a instruir a los demás. Porque el pues es que eso le ocurría mucho. Eso es que tomé el ejemplo porque es lo que nos pasa mucho. Pero yo le decía, el día que ustedes vean una cita bíblica y no sientan que Dios los aporrea. Quinta, la parábola no es una historia cualquiera. La parábola crea. La parábola crea. Miren lo que venimos diciendo. Si genera inquietud o si debe generar inquietud, que es lo más normal, que incite a la acción. Si no, vuelve y juega. Es una historia más. Por eso es que la parábola debe crear un acontecimiento. ¿Cuál acontecimiento? Ya lo borramos. El reino. ¿Qué es el reino? Ahorita nos vamos a dar cuenta.
porque Mateo 13, todas las parábolas que vamos a encontrar son las conocidas como parábolas del reino. Sí, porque generalmente empieza el reino de la parecida. Ajá, por eso es que se llaman las parábolas del reino. Ah, Vamos a ver qué parábolas tenemos en Mateo. Tenemos 7 parábolas. La primera, el el sembrador. sembrador, que la vamos a encontrar en Mateo 13, 3 al 9, con su respectiva explicación que va a estar un poquitico más adelante. La cizaña. Segunda parábola, la cizaña, que va a estar en Mateo 13, del 24 al 30. La mostaza. La tercera, el grano de mostaza. El 31 al 32. La levadura. Mateo 13, del 31 al 32, correcto. Compré un fruto La seco. levadura. Que puse que comprar un fruto seco. Cuarto, la levadura. El 33. Mateo solo 33, es muy corto. El tesoro escondido. El quinto, el tesoro escondido. 7. Mateo 13,34. La rectificación. La 6 es la perla. Tenemos Mateo 13, 45. Y por último, la perla. Mateo 13, 47 al 50. Bueno, el sembrador y la cizaña tienen su explicación, pero la vamos a omitir esas explicaciones por último. De estas, ¿cuáles son originales de Mateo? Es decir, solo están en Mateo la cizaña, a las que le voy a poner asterisco. O sea, no tienen paralelos. La cizaña No la tiene no Mateo. no las tiene sino Mateo. Y estas 3 del final. O sea, son 4 parábolas exclusivas de San Mateo. Tenemos la cizaña, el tesoro, la perla y la red, que son únicas de San Mateo, el sembrador, el grano de mostaza y la levadura, que vamos a tener otras versiones en los otros sinópticos, porque Juan no tiene parábolas. Bueno, Sí, porque colocaste de dónde está el asterisco en la sí, cizaña. porque la idea era ponerle doble, pero me cansé. Ah, con Jesús. te cansé. Sí. Listo. ¿Qué va a buscar Jesús a través de estos 7 relatos? Mostrarnos cuál es el proyecto que Él quiere instaurar, el reino. Aunque para que sea más fácil, el reino lo podemos llamar el reinado de Dios. ¿Saben qué es el reino? Que Dios reina en todo y en todos. Vamos a la primera, la parábola del sembrador. Vamos a encontrar en ella una doble interpretación siguiendo lo que les dije hace un momento. Pero vamos a empezar primero con la interpretación eclesial, que es la interpretación que ustedes tienen en las Biblias, ¿cierto? La que lleva a que el oyente se analice, ¿cierto? Y al final pueda concluir, hombre, yo seré, primero, qué tipo de terreno soy. Y segundo, si no soy el terreno fértil, recordarle al creyente que está llamado a ser tierra fértil para que pueda dar fruto. Esa es la explicación que a todos, o sea, eso es casi que cliché. ¿Tú qué terreno eres? No, yo soy, yo no soy. Esa es la eclesial, la normal.
Pero si nos vamos a una interpretación más original de los labios de Jesús, nos vamos a encontrar con que esta es una parábola escatológica. Recuerden que escatológico no quiere decir fin del mundo. Escatológico no quiere decir fin del mundo. O sea, sí quiere decir fin, pero no fin de terminación, sino fin de finalidad. O sea que, ¿cómo dice Pablo que va a ser la segunda venida de Cristo? Cuando Cristo reine todo en todo. Ese es el fin. Esa es la finalidad, y lo dice Pablo en el cántico, creo que en los Efesios, recapitular todas las cosas en Cristo. Entonces, esta parábola del sembrador, ¿qué nos quiere mostrar? Primero, una finalidad más trascendente, el reino. Pero esta finalidad trascendente lleva al hombre a preguntarse algo. Esta parábola también es la parábola, voy a borrar el escatológico porque me gusta más que esté en el tablero esta palabra, la parábola del fracaso de Dios. Y ponemos fracaso entre comillas, ¿cierto? Porque fracaso sería a la vista humana. Los que son buenos para las finanzas y los negocios se van a dar cuenta que esta parábola no es rentable. ¿Cuántos terrenos hay? Creo que 4. El pedregoso, el del camino, el de las espigas y el terreno bueno. Solo un tercio, un cuarto. Solo un cuarto de lo invertido da fruto. El resto se pierde. Esto no es rentable. Es que eso pensé yo, pero ese campesino se anda haciendo así con las semillas como si no hubieran cosas. No, eso tiene su razón de ser también histórica. Eso tiene una razón histórica en que los campesinos en tiempos de Jesús tenían que pagar altas tasas de impuestos que ellos tiraban a la loca, porque así surgiera tierra inesperada, cualquier espiguita era ganancia. O sea, el campesino sabe lo que está haciendo y sabe que se está arriesgando a perder, pero que así sea una espiguita la que le brota en medio de las espinas, es una espiguita más que le va a ayudar a saltarle la deuda a los romanos, o quizá para que su familia coma un día. Pero hablando de esto no es rentable. No. O sea, ¿cuántas semillas se invirtió? Más del 50, o sea, el 75% de la inversión se perdió. Usted lleva esto a un economista, un contador, usted le dice, tengo un negocio donde voy a perder el 75%, ni siquiera voy a recuperar la inversión, voy a recuperar la mitad de lo invertido. A usted le van a decir que no. Por eso es que, por ejemplo, otra cosa que no era lógica es, como esos 99 allá abandonadas y me por una sola, si a los 99 también se me perder. Por eso fue el fracaso de Dios. Por eso decimos que es el fracaso de Dios, pero fracaso entre comillas. ¿Por qué? Sí, claro. Porque nos daremos cuenta de que Dios no le importará invertir para solo recuperar una cuarta parte. Él quiere decir, cualquier cosa quiere todo. Ahí va el problema. ¿Cuál es la segunda interpretación de la parábola del sembrador y que nos hubiera hecho mucho bien si nos lo hubieran enseñado? Que tu desgaste, que tu cansancio, que tu inversión emocional o espiritual, así no hay mucho fruto, vale. Que lo que tú crees que no tiene sentido porque no hay masas, vale. La intención. No solamente la intención, así sea una cuarta parte. O sea, ¿cuál es la gran preocupación de nosotros hoy? Que no tenemos el templo lleno, pero no nos contentamos de que por lo menos tenemos a 30 que vienen a misa de 6. Anhelamos tener 600. Tanto anhelamos los 600 que para nosotros los 30 ya son insignificantes. Y no los cuidamos.
cuando para Dios con los 30 Sí, él se queda lleno. Entonces, si vamos a hacer un evento, ponemos topes. Tienen que ver tanto, si no esto no es rentable, yo no lo hago. Yo no lo hago. Cuando esta parábola nos enseña que ningún esfuerzo es inútil, que si usted se gastó 15 días para preparar una actividad en pro de la evangelización y llegó uno, ese uno era el cuarto que dio fruto. Y el sembrador no se frustra, el sembrador se alegra porque por lo menos ese cuartico dio fruto. Y puede ser que no vino nadie, pero él sí se preparó, fue una nueva persona. Él se También. preparó ¿Qué es lo otro que enseña esta parábola? Así, que a pesar de los cálculos humanos, la obra la lleva a fin de cuentas Dios. Vean cómo cambia de un sentido al otro. En el primer sentido eras tú que te ubicaras en qué terreno, ¿cierto? Sí. Y en este segundo sentido es para motivar quizá a los cristianos que en su momento estaban cansados, porque tras de que la evangelización podría no estar dando resultados, aparte tenemos el imperio que nos está matando y a los judíos que están hablando de nosotros. La parábola que en un principio era para dar consuelo, para dar alegría, para dar ánimo y para entender a la perseverancia, para estimular al evangelizador a seguir su tarea. Vamos a la de la cizaña. Pues la de la cizaña no tiene pues mucha aplicación. Tenemos otro sembrador que tira semilla, pero que la semilla que era trigo resultó que se dio cuenta que era cizaña. Si ustedes buscan imágenes de trigo y cizaña, en sus primeras etapas de desarrollo son casi idénticas. Solo se puede dar cuenta cuál es cuál cuando ya ha madurado. Pero si usted se pone a ojo, cuando esa cosa está verde, puede pasar lo de la parábola, que por arrancar una cizaña terminó arrancando sin querer un trigo. Y esa es la problemática de la parábola. ¿Verdad? Lo que se compara con el reino no es ni el hombre que arranca la cizaña ni la semilla. Lo que se compara con el reino es la cosecha. Lo que se compara con el reino es la cosecha. O sea, el momento de decidir si tú eres cizaña o si eres trigo. Ese momento de decidir es el reino. El momento en que tú tienes delante de ti la opción de ser pro reino o de ser anti reino. Y esta parábola va a entrar a discutir con la mentalidad judía de entonces, que es mucho la mentalidad, hay muchas personas que tienen esta mentalidad, y es que cuando Dios ya llegue a la plenitud, en el fin de los tiempos, incluso eso es lo que piensan los testigos de Jehová, cuando llegue la plenitud de los tiempos, Dios iba a arrasar con todos los malos, Dios iba a acabar con todos los malos y solo los buenos iban a quedar. 144.000. Pues pero aquí no estamos hablando de eso, eso es apocalíptico. La mentalidad judía de la época del día de la ira de Yahvé, que era el día que Yahvé iba a tomar venganza, ese día iba a arrasar con todos los malos y solo iba a quedar en la tierra lo que era solamente bueno, ni siquiera lo gris. Pero entonces Jesús viene a decirnos que eliminar el mal de raíz, así de hizo facto, es peligroso. Así es peligroso. ¿Por qué? Porque para que resplandezcan las obras buenas, debe haber mal. Para que esta luz cumpla su efecto, debe haber oscuridad. Si yo prendo estos bombillos al mediodía en plena luz del sol, no me van a servir para nada. Primero. Segundo, al final de la parábola, 24 al 30,
Dicen que... Vean, los siervos le dicen, arrancamos la cizaña. Los siervos son como uno cuando ve algo malo. ¡Ah! El libertador, pues. Yo vi algo malo, lo voy a denunciar porque es que no soy el héroe. Pero ¿qué dice Dios en manos del labrador? Calmados. Deje que la situación madure. Y ya no va a enviar a los siervos, véanse la diferencia. Él ya no va a enviar a los siervos a que la arranquen, va a enviar a los segadores. ¿Por qué? Porque lo otro que nos quiere decir la parábola de la cizaña en medio del trigo es que el hombre no es quien para entrar a hacer juicios morales. Porque el hombre ve desde afuera. Los juicios morales se los debemos dejar únicamente y exclusivamente a Dios, que es el que mira las intenciones del corazón. Y entonces, cuando un hombre, uno como hombre limitado, entra a hacer un juicio moral, al no mirar el interior del hombre, puede terminar arrancando un trigo por una cizaña. Por eso, el objetivo esa es la paciencia ¿de qué? De que Dios en su momento sabrá qué hacer con eso. Al final de todo, Dios siempre se va a imponer. ¿Cómo nos gustaría a nosotros, de manera espectacular, que saliera en la noticia, que este lo denunció, que este no sé qué, que todo el mundo se dé cuenta? En cambio, Dios anda casi que a hurtadilla, porque es que a Dios no le interesa el escándalo, sino que ese corazón quizá que está podrido, por dentro se vaya transformando. Y a veces esos escándalos llevan a ira, a venganza, a retaliación, pero menos a una transformación gradual. Vamos ahora al grano de la mostaza. Vuelve y juega. El reino no se compara con el grano de la mostaza, sino con el proceso, con todo el proceso. ¿Cuál proceso? De que una semillita chiquitica termina siendo un gran árbol. O sea, el reino aquí es todo el proceso. Así es el reino, ¿verdad? Y miren que casi todas llevan una línea de construcción. El fracaso de Dios, paciencia de Dios, y ahora lo insignificante. De lo insignificante, ojo, a los ojos humanos, salen grandes cosas para Dios. Me acuerdo tanto una experiencia que tuve una vez. Estábamos ahí un grupo de amigos reunidos y me estaban contando, alguien salió a contar que un pelado que conocíamos se iba a meter al seminario porque quería ser sacerdote. Entonces, otra de las personas que estaba ahí escandalizada dijo, no, ¿cómo se le ocurre que él va a ser sacerdote? Él no tiene cara de sacerdote. Ni me acuerdo que el otro de mí le dijo, es que menos mal Dios no ve caras. Sí. Así pasa con el reino. ¿Y si fue sacerdote? Es que ni siquiera, me acuerdo de la conversación, pero no me acuerdo de quién estábamos hablando. ¿De usted? No, porque yo ya me había retirado. ¿O fue inventado? No. Fue una parábola. Eso fue aquí. Eso fue aquí. Bueno, eso no se importa. O sea, yo me acuerdo que tuve esa conversación con alguien, pero no me acuerdo exactamente, o me parece que sí, pero por prudencia no debería decirlo. Chismosos. Ustedes no les importa. Eso es una parábola. La cizaña. El cizañador. Entonces, ¿qué pasa con el reino? El reino aparentemente es pequeño, el reino aparentemente no es eficaz, el reino aparentemente actúa de a pasitos chiquitos. ¿Qué pide el mundo? Transformar la sociedad. Haga una marcha, y ya, con una marcha el país se arregló. Una reforma el país. Monte un presidente 4 años y ya. El Dios entiende que la transformación social verdadera es de a poquito. Y eso es lo sabroso, que quizá a nosotros no nos va a tocar. Dice el libro de los Hebreos, todos los patriarcas murieron esperando y no les llegó lo que les prometieron. Pero murieron con el consuelo de que Dios era el que había hecho la promesa y Dios sí cumplía.
te haga. Muy seguramente todo eso que nosotros estemos sembrando no vamos a ver los frutos. Y Dios nos libre de ver los frutos. Por algo los santos se canonizan después de muertos. Imaginen un santo en vida. Se corrompe. Puedes poner la foto y 20 fotos de él. Se corrompe. El reino aparentemente sencillo. ¿Y qué pasa con ese reino aparentemente sencillo? Se vuelve lugar de acogida. Esa es la clave. No se vuelve grande, impotente, sino grande en cuanto a la acogida. ¿Por qué? Porque dice ahí que se hace un gran árbol al punto de que muchas aves van a anidar en él. Atrae. Y atrae porque es seguro, porque acoge. La levadura vuelve y juega, es muy semejante con el grano de mostaza. La comparación no está en la levadura, la comparación está en el proceso de la fermentación, de que algo insignificante como la levadura, en cantidades insignificantes que se le deben echar, genere lo que genera lo que genera. Pero acá hay un detalle que pasa desapercibido casi siempre por no conocer el contexto vital de la parábola. Léanme ahí la parábola de la levadura, por favor. Una persona que la lea, por favor. El reino de Dios es semejante a la levadura, que una mujer toma y la mete en 3 medidas de harina hasta que fermenta toda la masa. 3 medidas de harina. Díganme, ¿ustedes saben cuánto son 3 medidas de harina? Pues 3 medidas de harina vienen siendo casi 45 kilos de harina. Y con 3 medidas de 45, o sea, una medida de harina es casi 45 kilos. Ahora 3 medidas de harina multipliquen 45 por 3. Y cada 45 kilos yo alimentaba a 100 personas. 135. 135. Sí, 90 más. 45, 90 más 45. Si con 45 alimentos, si con 45 alimentos 100 personas, con otras 45 ¿cuántas voy a alimentar? 200. Y con 345 más 300. 300 más. Vuelvan a leer la parábola. No, se estaba hablando de diciendo que eran 45 de levadura y 135 de más. Vuelvan a comentar por favor la parábola de la levadura. El reino de Dios es semejante a la levadura, que una mujer toma y la mete en 3 medidas de harina hasta que fermenta toda la masa. 3 medidas. Casi son cientos de. Una medida de harina, ¿cuánto es? 45. 45. Esa es la proporción, pues. Cuando yo por el 90 y por el 90. Estaba haciendo de kilos. Las mujeres hacían este proceso todas las mañanas para el desayuno y tener pan para todo el día. O sea que esta de la parábola está haciendo pan para un día. Sí, pero para mucha gente. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Así es, Vuelve y juega. Que el reino acoge. Que en el reino a cada quien le toca una porción y una porción buena, una porción generosa. Que quede lleno. Ese es el reino. Eso sí es verdad. El reino, a lo mejor. Y miren la imagen que Jesús escoge acá. La levadura para que cumpla su función, o sea, la levadura casi que pasa desapercibida. Y cuando se mete en la harina, casi que se compone. Usted ve una harina con levadura revuelta, usted no la puede percibir así, sino hasta que ha crecido. O sea, casi que camuflada. Hace su obra casi que camuflada. Incluso los tips de la abuela, para que coja mejor, hay que taparla, para que la oscuridad. Vean, y volvemos a lo mismo, que Dios actúa casi que a hurtadillas, pero ese poquito abunda. El tesoro y la perla las vamos a trabajar unidas porque ambas significan lo mismo. Sí, señor.
y tiene un significado también muy particular. Uno quería leer El tesoro y la perla. ¿Qué es el tesoro? Un hombre estaba excavando, se encontró un tesoro en el campo, le dio mucha alegría, fue y vendió todo y compró el campo. La perla vuelve y juega un hombre, pescó una perla, vio una perla, perdón, fue y vendió todo por la alegría que le dio para quedarse con la perla. Uno diría, hombre, acá Jesús lo que está comparando con el reino es el desprendimiento, la intención de dejar todo por el reino. Pero en la parábola eso es consecuencia de algo más grande. Que eso algo más grande pasa desapercibido. Lea la parábola, por favor, alguien en voz alta. El tesoro. Habla. Ojo, vea, la clave para está. El dejar todo por el reino es una consecuencia. O sea, el centro no está en dejar todo por el reino. El centro está en lo que genera esta consecuencia. Vamos a ver si la logran descubrir. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Lo descubre un hombre, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todas sus posesiones para comprar aquel campo. La otra. La perla fina. El reino de los cielos se parece a un comerciante de perlas finas. Al descubrir una de gran valor, va, vende todas sus posesiones y la compra. Para quedar con todo eso seguramente. A ver, ¿cuál creen ustedes que es eso que genera el dejar todo por el reino? El haberse sorprendido con algo maravilloso. Lo encarece. Va por ahí. Descubre algo. Va por ahí. Lo encarece, lo Sacrifica todo para poder. Esa es la consecuencia, pero esa consecuencia va motivada de algo. De una causa. De haber encontrado. Está en la primera. Está en la primera. Y el reino genera. Lo vuelve a esconder. El reino genera alegría. El reino genera alegría. Ahí en la del tesoro dice, va y con alegría vende todo lo que tiene para quedarse con eso. O sea, aquí se nos está comparando el reino con la alegría. Cuando usted está contento, usted hace de todo, hace y deshace, que no le importa porque está eufórico. Pero acá estamos hablando de una alegría y de una euforia por un bien mayor. Lo mismo en la perla. El dejar todo, el hacer opción por una única cosa y dejarlo todo es motivada por la gran alegría que genera en el hombre entrar en el reino. Entrar en el reino. Pero acá la puerta principal es la alegría. Si a ti el reino no te genera alegría, todas las implicaciones que trae el reino van a ser para ti una carga. Entonces, la palabra clave en estas dos parábolas es la alegría del reino. Y finalizamos con la de la red. Vuelve y juega. La comparación con el reino no está como tal en la red que contiene todo tipo de peces. La comparación con el reino está en el hecho de tirar la red y pescar el cardumen. Y ahí van a entrar los que estaban descuidados, los buenos para comer, los buenos para no. Ahí entra de todo hasta entrar a la basura. Vuelve y juega. La parábola es de carácter escatológico. ¿Qué quiere decir? Que en la fase terrena del reino hay buenos y malos, como la cizaña. Hay peces buenos, hay peces aptos, hay peces que no son aptos, pero que al final, es que esta es casi una copia de la de la cizaña, que al final, estas dos las interpretamos juntas, estas dos también, que al final será Dios el encargado de hacer la separación. ¿Por qué? Porque como el reino actúa casi que hurtadillas, lo que tú aparentemente desde afuera crees que es insignificante y quieres eliminar, tú no sabes Dios que esté preparando con él. Por eso es mejor dejar a veces las cosas, llevar su rumbo y
pedir sabiduría y discernimiento, no para nosotros encargarnos de la situación, para que Dios se encargue de la situación. Él es el que define qué hace. En cuanto a temas de selección, porque es que nuestros criterios son muy banales y superfluos. Y miren que el reino es todo lo contrario a los parámetros del mundo. Ajá. Ese es el discurso de las parábolas. A fin de cuentas, lo que busca este discurso es mostrar el reino en todo su esplendor. En todo su esplendor. Por acá en la mitad del discurso de las parábolas hay un pedacito donde los discípulos le reclaman que porque a la gente le habla en parábolas y la gente no está entendiendo. Entonces Jesús dice, es que para entender qué es el reino, tú tienes que entrar en la dinámica del reino. Tú desde afuera del reino no puedes contemplar el reino. Tú tienes que estar dentro del reino. Y no porque el reino sea para unos pocos, no por eso, sino porque el hombre ante el reino tiene que decidir si está o no está. Mire lo que dice acá, todas estas parábolas nos llevan a fin de cuentas a que el hombre se confronte y diga, o vamos o no vamos, o entran o no entran. Usted dice, ya no te quieres. O llama aquí sí, pero llevando a los licenciados Buenísimo. Sí. Actuar esto es muy complejo. Actuar esto es muy complejo. Por eso está en el centro del discurso de Mateo. ¿Por qué? Porque si tú te quedas en ser bueno, eres un filántropo. Si tú evangelizas mucho, que era de hace 8 días, pero te quedas nomás así, te estás volviendo proselitista. Politiquero. ¿Qué es lo que articula todo eso? El reino. Si no hay reino en el buen obrar del hombre, se vuelve filantropía vacía. Para visajear fondos. Si no, se vuelve proselitismo. Pero cuando el reino entra, el buen obrar se vuelve camino de santidad y la evangelización se vuelve en verdad anuncio del reino. Y no solamente proselitismo. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo.